Saludos cordiales. En esta oportunidad voy a dar un pequeño aporte con respecto a un reto que se ha dado en las redes sociales, con una expresión matemática que viene presentada de la siguiente manera: 6, operador de la división, 2, paréntesis, 1, operador de la suma, 2, paréntesis. Esta expresión, la resolución que se han dado en diferentes redes sociales ha sido de las dos maneras. La primera, una forma con base a la regla genérica de izquierda a derecha con operadores a nivel de jerarquía. Es decir, resolvemos la expresión que está en el paréntesis, 1 más 2, 3. Luego tenemos de izquierda a derecha, siguiendo la regla 6 entre 2, 3. Y tendríamos entonces 3 por 3 es igual a 9. La segunda forma es una forma con base a la regla de resolución de paréntesis y operar con el valor más cercano al mismo, es decir, de adentro hacia afuera. Tenemos entonces, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, 1 más 2, 3, 2 por 3, 6, 6 entre 6 igual a 1. Es importante destacar que una expresión algebraica realmente representa una unidad de datos simple. Puede ser un número o un carácter o una combinación de entidades interconectadas por uno o más operadores, y tiene un valor que se determina tomando los valores de la variable y constantes implicadas, ejecutando esas operaciones, o sea, las operaciones indicadas. Ahora bien, si solo involucra números, hablamos de una expresión aritmética con la misma analogía de los principios algebraicos. En cuanto a sus elementos a saber, tenemos los operandos y los operadores, en el entendido que los operandos son los números y los operadores son los que determinan el tipo de cálculos entre los mismos. Recordando que los operadores pueden ser aritméticos, relacionales, lógicos, alfanuméricos y asociativos. Entonces tenemos que en esta expresión que se está dando, existen dos formas de resolverlo, o por lo menos eso es lo que se ha dado o se ha viralizado. Ahora bien, desde un rigor matemático, las dos respuestas son incorrectas, porque el problema no son las respuestas, sino la inconsistencia en la interrogante. Es la forma en que se presenta esa expresión. No existen, o sea, en una expresión de este tipo no puede haber dos respuestas. Tiene que haber una sola respuesta correcta, pero debe presentarse la expresión también de forma correcta. Es como cuando se hace una pregunta cualquiera y si esa interrogante tiene elementos ambiguos, la respuesta también va a tener esos elementos ambiguos. Ahora, si es una interrogante directa, se obtendrá una respuesta directa. Y en sí, lo que tenemos entonces, que no es un problema de la resolución, sino es un problema de cómo se presenta. Entonces, vamos a escribir de dos diferentes formas la misma expresión. No estoy diciendo que esas son las dos únicas formas de escribir esa expresión, ¿ok? Simplemente, en este caso, vamos a dar dos formas de escribir la expresión. Tenemos la primera forma, tal como lo ven allí, se hizo uso de los signos de agrupación. Entonces se trabajó con llave, corchetes y paréntesis. Ya el paréntesis es el paréntesis original. Y tenemos entonces que la expresión que está allí. Resolvemos partiendo del paréntesis, de adentro hacia afuera. Tenemos 1 más 2, 3. Resolvemos la resolución de este paréntesis, nos da 3. Luego tenemos 2 por 3 es 6, resolviendo el corchete. Y tendríamos que 6 entre 6 es igual a 1. La respuesta es 1. Luego tenemos la segunda forma de escribir la expresión, sería paréntesis, colocamos la expresión 6 entre 2. En el segundo paréntesis sería el paréntesis original. Y tendríamos lo siguiente: 6 entre 2 es 3.
es la resolución del primer paréntesis. 1 más 2 es 3, es la resolución del segundo paréntesis, y que es el paréntesis original. Y luego tendríamos entonces que 3 por 3 es igual a 9. Por lo tanto, obviamente la respuesta es 9. La respuesta es correcta en ambas operaciones, de acuerdo a la expresión indicada en cada caso. Es decir, es la misma expresión original, pero presentada de diferentes formas. Insisto, no quiere decir que sean las dos únicas formas de presentar la expresión, pero sí esas dos formas me dan la validación de la respuesta. Es decir, si escribo la expresión de la primera forma, la respuesta es 1, y esa es una respuesta completamente correcta. Si la segunda forma de expresión o la segunda forma de presentación de la expresión, tal como está allí, y la resolvemos, da 9, esa es una respuesta completamente correcta. Desde el punto de vista matemático, ambas respuestas son correctas porque la expresión tiene una presentación correcta, siguiendo el rigor matemático. Es importante que destaquemos que completar el valor de una expresión es necesario, para eso es necesario calcular partes de ella en un orden particular, conocido como el orden de prioridad, y el que hemos aplicado, pero no solamente lo hemos aplicado en la resolución de esta parte, cambiando la forma de presentación de la expresión, sino que las respuestas dadas en el reto, tanto a lo que le dio 9, igual lo han aplicado, pero con diferentes enfoques, porque insisto, el problema era la forma de presentar la expresión, o el problema es la forma de presentar la expresión. Entonces, ya sabemos que existe un orden, o ese orden es un orden conocido como el orden de precedencia de las operaciones. Primero se calculan los valores de las expresiones encerradas en signos de agrupación, en el entendido que esos signos de agrupación son paréntesis, corchetes, llave. Luego tenemos las exponenciaciones, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y la recta. Tenemos entonces que primero resolvemos los signos de agrupación, es decir, comenzamos con las expresiones entre paréntesis, se evalúan de adentro hacia afuera, desde lo más interno hasta lo más externo. Luego tenemos la aplicación de la jerarquía de operadores, y cuando se presenten dos operadores con la misma jerarquía, se procede a evaluar de izquierda a derecha. Entonces tenemos que una vez que se cumplan esos principios, obtenemos la respuesta correcta. Tengamos la expresión con una presentación indicada desde el punto de vista matemático. Finalmente, espero que el aporte le haya sido de utilidad. Y bueno, acuérdense, no lo dije yo, lo dijeron ellos. Mejor que de nuestros juicios debemos fiarnos del cálculo algebraico. Con números se puede demostrar cualquier cosa. Y caballero, esto sin duda cierto es, absolutamente paradójico. No podemos comprenderlo y no sabemos lo que significa, pero lo hemos demostrado y por lo tanto sabemos que debe ser verdad. Hasta la próxima oportunidad.